Cuando nació la artillería, unos 7 siglos atrás, de inmediato se convirtió en la reina del campo de batalla. La artillería devino en la máxima exteriorización del poder de los monarcas, el último y definitivo argumento de que los reyes se valdrían en cualquier disputa o reclamación, la fuerza de sus cañones. Los avances en el proceso de fundición permitieron la decoración artística de estos objetos bélicos, convirtiéndose en verdaderas obras de arte. Así, los cañones se cubrieron de cenefas con motivos vegetales, amedrentadores monstruos y los escudos heráldicos de sus propietarios, las armas de las casas reales europeas. Si quieres conocer los cañones que hicieron grande a la monarquía hispánica y recordar aquellos días del pasado en que los reyes hacían las guerras, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. La artillería, en tiempos de Isabel y Fernando, dio un salto decisivo hacia la guerra moderna. La artillería de los reyes católicos se convirtió en un pilar esencial de su poder militar y un símbolo del nacimiento de un ejército más moderno. Su valor se demostró en la Guerra de Granada, el último reducto musulmán en la península, donde fue clave en el asedio de plazas fuertes como Málaga o Baza. Su potencia permitió derribar murallas y acortar los asedios. Su eficacia también se vio en las campañas de Italia, consolidando el poder militar de la monarquía. Se creó un cuerpo de artilleros profesionales y se mejoraron las fundiciones y se introdujeron los cañones de bronce, más fiables y móviles. Aquí les presento esta pieza tan bonita, la cual tuve ocasión de ver en el Museo de los Inválidos de París. Primeramente estuvo expuesta en la explanada frente al museo, pero hoy está en una de las salas interiores, en un contexto museológico más favorable, pero desde el punto de vista fotográfico más dificultoso, ya que está colocada sobre un pedestal mucho menos vistoso que la cureña anterior y en un estrecho pasillo que impide un buen ángulo para fotografiarla. La pieza fue fundida en Málaga para Fernando el Católico entre 1504 y 1512. La firma de su autor aparece orgullosa en el frontal del brocal. Bartolomeus me fecit, o sea, me hizo Bartolomeo. Y rodeándolo un lema advierte: quien a mi rey no obedeciera, de mí se guardara. La caña está modelada en forma de un dragón fabuloso y la culata en forma de la cabeza de un león, reminiscencias aún del estilo gótico. Sobre la caña campea un caballero medieval sobre su corcel, identificado como Santiago Matamoros, patrón guerrero de la Reconquista, quien según la leyenda apareció milagrosamente montado en un caballo blanco para luchar junto a los cristianos contra los musulmanes en la batalla de Clavijo. En el refuerzo lleva el escudo de los reyes católicos con el águila de San Juan. Señora. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. La muerte, con su guadaña implacable, abrió el camino hacia el trono de los reyes católicos a su nieto Carlos de Habsburgo. Carlos V gobernó un imperio inmenso, heredado de los reyes católicos y ampliado por las posesiones europeas de la Casa de Austria. Bajo su mandato, España se convirtió en una potencia global. Se consolidó la expansión en América, se fortaleció la autoridad real
y se libraron grandes campañas en Europa contra Francia, los príncipes protestantes y el Imperio Otomano. Su reinado estuvo marcado por la defensa del catolicismo, la centralización del poder y la construcción de una maquinaria militar y administrativa que sentó las bases de la España imperial. En el Museo de la Artillería de Lisboa encontramos una pieza fundida para el emperador Carlos V. Este cañón no es solo un arma, es un símbolo del poder militar y tecnológico del siglo XVI, cuando la monarquía hispánica extendía su fuerza por Europa y el mundo. Fabricado por maestros artesanos y pensado para las grandes campañas imperiales. Para Carlos V trabajaron fundidores alemanes y flamencos, artesanos muy hábiles como Gregorio Lofer y Remigio de Jalut. Esta pieza, una verdadera obra de ingeniería renacentista, está firmada por Gregorio Lofer. Lofer fue uno de los más grandes fundidores de cañones del siglo XVI y se encargó de la completa renovación de los parques de artillerías del César Carlos V y de su hermano Fernando I, emperador de Austria y rey de Hungría. Creó un cañón que se convirtió en el clásico de la Casa Habsburgo y que pronto también devino en el prototipo para toda Europa. De líneas sobrias, bien equilibrado y con asas en formas de delfines, en la culata y en el refuerzo. Fue el fundidor que puso de moda este tipo de decoración y este tipo de arreglo de asas. Por instrucciones de Carlos V, la decoración de sus piezas se limitaba al escudo imperial, flanqueado por las columnas de Hércules y el lema Plus Ultra, el collar del toisón de oro y una cartela para la inscripción. También constaba de un friso en el brocal. En la faja de la culata se grababa la fecha de fundición de la pieza y el nombre del maestro. Felipe II heredó el vasto imperio forjado por su padre Carlos V y lo llevó a su máxima extensión. En este escenario de expansión, tensiones religiosas y supremacía naval, sus cañones, cubiertos de símbolos y emblemas que marcaban la identidad del reinado filipino, fueron las armas que reflejaban la autoridad de un monarca decidido a mantener la unidad de su fe y de su imperio. Durante su juventud política, fue rey consorte de Inglaterra junto a María Tudor, un breve periodo que reforzó temporalmente la alianza con la monarquía inglesa y proyectó aún más su influencia en Europa. Porque sí, señores, Inglaterra tuvo un rey español y nada menos que Felipe de Habsburgo. El 25 de julio de 1554, Felipe de España y María I de Inglaterra contraían matrimonio en la Catedral de Winchester. María de Inglaterra fue la única hija superviviente del matrimonio entre el rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Era nieta de los reyes católicos y tía de su esposo. Por desgracia, Felipe era renuente a este enlace y no encontraba especialmente atractiva a su esposa, que le llevaba unos cuantos años. María moriría poco después sin hijos, y el trono pasaría a su hermanastra pequeña Isabel Tudor, que reinó con el nombre de Isabel I, la reina virgen, y que tantos problemas causó a Felipe II. De haber tenido un heredero varón, probablemente Inglaterra había revertido su camino hacia el anglicanismo y hubiera dado un giro muy grande a la historia, no solo de Europa, sino del mundo entero. Aquí vemos cañones recuperados de los pecios de la Gran Armada en las costas de Irlanda y exhibidos en museos de Dublín. Podemos apreciar el escudo de Felipe como rey de Inglaterra. El escudo combina las armas del Imperio Español con los leones y los lices de Inglaterra. En el cañón aparece el escudo de armas que lleva debajo la vitola que indica Philippus Rex, en latín, Rey Felipe. Junto al león rampante de León, el castillo castellano, las barras aragonesas y las cadenas navarras, aparecen los leones pasantes y las flores de lis del escudo de Inglaterra. Es un cañón de asedio, terrestre, no una pieza naval, lo que demuestra las firmes intenciones del monarca español de desembarcar y tomar las ciudades inglesas para retornarlas al camino de la verdadera fe. Ya como soberano de la monarquía hispánica, Felipe II consolidó el poder real,
centralizó la administración y defendió con firmeza la contrarreforma católica. Su reinado alcanzó un momento decisivo en 1580 con la anexión de Portugal, que unió bajo su corona los dominios portugueses y españoles, creando así el mayor imperio marítimo del mundo en ese siglo. Invoquemos agora a sua Santa Mãe. Felipe II de España nació fruto de la unión entre el emperador Carlos I y su esposa Isabel de Portugal, y reclamó su derecho al trono lusitano tras la muerte de su sobrino, el rey Sebastián de Portugal, sin herederos en la batalla de Alcázar-Quibir, en el norte de África. La Unión Ibérica no se consiguió sin resistencia y las tropas del duque de Alba tuvieron que invadir Portugal. En estos cañones del Museo de Lisboa se aprecia el escudo de Felipe II con las armas portuguesas en un pequeño escusón en la parte superior. Bueno, aprovechando que estamos rodeados de tanta artillería histórica, les recuerdo que mi libro Última Ratio Regum, la artillería histórica en Santiago de Cuba, está a la venta en Amazon. El escudo que dejó conformado Felipe II se mantuvo invariable durante el reinado de los conocidos como Austrias Menores, como se les llamó a los tres últimos representantes de esta dinastía en España, que gobernaron más de un siglo, desde 1598 a 1700. Quizá el motivo de esta denominación fue su sistemático recurso de delegar las labores del gobierno. Si Carlos I, el emperador, siempre estuvo haciendo la guerra frente a sus ejércitos, y Felipe II había sido el rey encerrado en su estudio trabajando siempre y decidiendo asuntos de Estado, su hijo Felipe III y el resto de sus descendientes recurriría a la institución del valido, esto es, un hombre de confianza, cortesano o amigo, que asumía las competencias del rey en su nombre y actuaba como un auténtico jefe de Estado, hasta el punto de poder firmar con el nombre del rey. El valido era el que gobernaba, mientras los reyes se dedicaban a la caza y al ocio. Este período coincidió con la época de mayor esplendor de las artes y las letras hispanas. Literatos de la talla de Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, o pintores como Velázquez, Rivera, Zurbarán o Murillo, fueron la luz del llamado siglo de oro. En el plano internacional, este siglo fue marcado por la larga guerra en Flandes, reiniciada en 1617, y la lucha contra la Francia de Luis XIV, que acabó arrebatándole a España el papel de potencia continental en Europa. Este cañón que encontramos en el Museo de los Inválidos de París, obra de Jacobo Perdrix, vemos que lleva los blasones de sus poseedores, el rey de España Felipe IV, el cardenal infante Fernando de Austria, gobernador de los Países Bajos españoles, y el capitán general de la artillería española, Claude de Rillet. Da testimonio de la potencia militar española en el siglo XVII, en el apogeo de la gloria de los Habsburgos en Europa. La muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, en noviembre de 1700, dio lugar a una lucha por el control del imperio hispánico entre los partidarios de las dinastías reclamantes de los Borbones y los Habsburgo, que se llamó Guerra de Sucesión Española. Su heredero oficial era Felipe de Anjou, nieto del Luis XIV de Francia, cuyos principales partidarios eran la propia Francia y la mayor parte de España. Su rival, el archiduque Carlos de Austria, contaba con el apoyo de Austria, la República Neerlandesa y Gran Bretaña. La guerra duró 12 años, desde 1701 a 1713,
y trajo la instauración de la Casa Borbón en el trono de España. Hasta aquí el vídeo de hoy. En la próxima entrega veremos los cañones que defendieron la monarquía hispánica en la época de los Borbones. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo capítulo. Como siempre, recordar dar like, suscribiros al canal y recordar que tengo disponible la opción super gracias para el que quiera apoyar y colaborar en la creación de este contenido, que tanto nos gusta a todos. Hasta luego.